Amores, bienvenidos a un unboxing y primeras impresiones junto con... Unboxing, es verdad, es que yo siempre... Unboxing junto a mi compañera... Marina. Que vamos a probar cositas de todo tipo. Tengo un perfume de línea juvenil, uno que he catalogado de terrorífico y que creo que voy a dejar el último. Es que las notas ¿Cómo que tiene... que terrorífico? Porque sus notas me dan miedo. Es fuerte, es... A ver, es de una marca que uno de sus perfumes no me gustó y tiene unas notas un poquito complicadas. Yo no sé si te van a gustar a ti, yo no sé si me van a gustar a mí. No sé yo. Y otro de una marcas muy chulas. Vamos a empezar por... ¿Cuántos perfumes son? 3, ¿no? 4. Tengo 4? 4. Si es que ahí atrás se ve otro. Tengo otro. Tengo no, 4. no 4 cositas muy chulas. Y vamos a empezar por esa marca. ¿Te acuerdas del perfume de plátano? Sí. Bien, pues he traído uno que se llama... Esto es de Sud Comport Pacific. Aquí lo tenemos, que se llama Mora Bella. Ahí está. ¿Y tú qué crees que se puede llevar un perfume que se llama Mora Bella? Pues Amora. ¿Amora? Espera, que lo miro en mis papeles. ¿Dónde lo tengo? A ver, no, aquí. Mora Bella tiene frambuesa. Enséñale la cajita, el frasquito. Oh. Parece que no pesa nada, abollado, ¿verdad? ¿Está un pelín abollado? Bueno. Parece que no pesa nada porque... no, en el posit no, toma. Porque es de metal. Ahí. Frambuesa, granada, zarzamora, cítricos y una flor que se llama Don Diego de Noche. ¿Qué te parece? Voy a echarle otro frizz por si acaso. ¿A qué huele? Huele rico. Huele a frutos, a mora, con un toquecito fresco de inicio, pero huele a eso. O sea, estos perfumes... Huele a mora. Huele a mora, a frutas dulces. Estos son de frutitas dulces, que están interesantes, están ricos, aunque te digo una cosa. Como el de plátano... Ninguno. Eso olía genial. Olía a crema de plátano. Así es. Los de Comport me gusta mucho descubrirlos, sirviéndolos, porque es una marca nicho que está muy chula, muy interesante. Sí, te he traído el café porque... huele a café. A ver, el café. ¿A qué huele? A café. Café. Bueno, con estos perfumes hemos tenido muy buenas experiencias. Sí quiero quitarle yo el plástico. Muy bien. Pues toma. Muy bien. Enséñale la marca. ¿El nombre? Beyoncé Midnight. Aquí el título está aquí. Pero... ¿Dónde me... Ahí. Pero si le estaba leyendo de aquí... Vale, pero yo digo enséñale el título. Beyoncé Midnight Hit. Muy bien. Bueno, pues lo que os decía, hemos tenido muy buenas experiencias con estos perfumes de celebridad. Los de Beyoncé nos han gustado, están muy bien. Este Midnight Hit tiene ciruela, carambola, pitaya, orquídea, reina de la noche o tulipán. Fantástico. ¡Es precioso! Bueno, las notas fantásticas. Es un frutal tropical muy chulo. ¡Es precioso! Me flipa el morado. Sí, ya lo veo. ¡Wow! Y lo mate. Lo ha flipado. Y si llega a ser morado y mate, ya lo flipamos. ¡Oh! Pero si aún ni me has dejado Tía, verlo. ¿cómo huele? Como choni. Tía, huélelo, tía. Ahora es que me da miedo. Huele muy bien. Huele tremendo. Elegante. Yo lo veo elegante. ¿Verdad que sí? ¿Sí? No es juvenil choni. ¿Tú me entiendes? Ahora todos los juveniles somos chonis. No me refiero a eso. Ya Y a mí estamos, mi hermana me dice que soy de pueblo. No soy Ya ni pija, ni estamos- choni, ni nada. Soy de pueblo. ya estamos con las hipersensibilidades. Claro. Y tu hermana que me dice a mí que soy china, china. Choni y pija. Chonija. No, ese déjalo para lo último. Ese es el... Jo, es que el fresco atrae. Déjamelo, que lo dejo aquí, el de Beyoncé, que me ha encantado. Joder, cómo huele. Esa boca. Me cachis en la mar. Ay, me cachis. Luego pones un pi. Bueno, ese, a ver, el que Ay. es el... No, ¿Y cómo espérate. se abre? Por arriba. Ah. Este es el Sugar... El terrorífico. Este es un Aquolina, se llama Aquolina Black Sugar. Después vemos las notas, pero es que este es para mí el terrorífico. Yo no sé si le va a gustar o no a Marina,
Y yo tampoco lo he probado, así que veremos. Enséñale este. Es simple, es negro. Con ¿Sí? una pegatina ¿Pero aquí. de quién es? ¿De qué marca es? Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, pero no le has dicho cuál es. Espera, ¡No! espera. Stop. Intense. Toma. Intense Eau de Parfum. Ahora Ya está. sí. Es que es simple, es que es negro. Sí, pero había que decirles Pero el que es de nombre. terciopelo. ¿Ah, sí? Uy, 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 terciopelo. Le voy a quitar el papel entero. Miedo que me da. Es un perfume, el Intense de Dolce & Gabbana para mujer desde el año 2013. Yo no lo memorizo, yo lo digo por los posit. Madre mía. ¿Qué con la tiene? pegatina. Flores blancas como el nerolí, nardo y azahar. Después tiene mandarina y un toque Ya eres de dulce. marca. No os metáis conmigo que soy una Dolce & Gabbana. Toma ya. Y de Con nota abrazo abajo. dulce tiene malvavisco. ¿No lo ves? Ay. Tiene Qué miedo. flores blancas, toquecito fresco de mandarina y malvavisco. Pero ahora que tiene uñas... Oye, Oh, si es sí, de sí, terciopelo... sí, ¡No! No le quites todo el plástico, por favor. Déjale un trocito porque si no, no lo voy a poder agarrar. Pero Dios mío, Espera. ¿te ayudo? No. Vente para acá que te sales del plano. Ay, Dios mío, todo entero de terciopelo. Jolines. Oh, el de Beyoncé, me ha encantado. Y le has tenido que quitar todo. Eres mala. Ahora sácame el perfume. No lo sé cómo es el tacto porque como yo no lo he tocado, saca el perfume. Yo no lo quiero tocar la caja. ¿Qué? Marina, por favor. Eres malvada. Es que no lo soporto. Me da antera tocar el terciopelo. Toma, también es de terciopelo. Ah, menos mal que no. Aquí está Intense de Dolce & Gabbana. Por favor, qué maravilla. Por aquí estoy comprobando. 50 mililitros. No, estoy mirando, ¿ves? El código de fabricación que París. viene aquí en la caja, con los datos y todo perfecto. Has dejado una marca de dedos increíble. Sí, ¿eh? fíjate, está... Es que como aún hace calor, me sudan hasta las manos todo. ¡Ah, Nina, por favor, que me da mucha antera! Eres pérfida y malvada. Bueno, sale con flores blancas, eso de Qué seguro. bonito. Eso de seguro. Uy, Ah, me ha sonado la barriguita. sí. Será el melón. A ver, es como un conjunto de flores blancas medianamente dulcecito. No llegó. Ay, perdón. Espera, a ver, mira. No decías que me salía en plan, espera. Sí, es un dulce, pero es un floral con Se ligero pierde toque un dulce. poquito el malvavisco ahora, ¿no? Sí, poquito a poco Pero suave. habrá que dejarlo que pase un poquito porque la salida es muy fresca de flores blancas. Pero bueno, pues iremos viendo a ver cómo evoluciona Toma, este mételo en la perfume. caja. Ay, Dios mío, qué horror. Es que de verdad, pero de verdad, con lo que nos gustan las cajas de cartón Qué lisas. suave está, Ay, que te sí. lo juro, es que tocarlo es horrible. Qué No, suave. no puedo. Y encima no le has dejado plástico, eres mala. Luego lo Estará tengo que por ahí. tocar para guardarlo. Ay, Dios mío. En fin, Qué suave. ya te perdonaré, pero hoy no. Vamos con este perfume. Bueno, se abre por arriba. Hemos dicho que es de Aquolina Black Sugar. A ver, ¿dónde tengo las notas? Venga, Los que tú puedes. papeles. Ahí. Y ahora enséñaselo la botella y todo, ¿vale? Bueno. Joder, ¿tú? sí es igual que simple. Bueno, pero está, a ver, negro, así decorado, está bonito. La forma me recuerda a los Armani Code, ¿no? Que son también así, enséñaselo ahí en medio. Ahí, que se vea. Bueno, ¿por qué digo que ¡Buah! vamos a ver este perfume? Este se supone que es femenino. Tiene cuero, madera de oud sintética, incienso, mirra, vainilla y frambuesa. La combinación puede ser tremenda. ¿Tremenda o maravillosa? ¿Qué será? Es raro. Madre mía. Primero, a mí no se me desprende la Aquolina con el azúcar quemado. ¿Me Plástico dejaste decir quemado. una burrada? Con cariño. Parece que han cogido todas esas cosas que has dicho de las notas y las han puesto así por los jajas. Es que... Dios mío. Se me ha nublado el olfato y todo. Mira, huele a muñeca quemada. A plástico quemado. Es que huélelo. Oh, ¿No te da esa sensación?
Los estos inflables cuando pasan mucho tiempo al sol. Como los flotadores. Los manguitos. Ah, sí, sí. De los manguitos en la piscina cuando pasan mucho tiempo en el sol, huele así como chamuscado. Yo, de verdad, todo mi respeto a quien disfrute de los perfumes de Aquolina. Pero es que es una marca que nunca va a colaborar conmigo. Nunca van a colaborar conmigo con el Si cariño. les gustan nuestras reacciones y el que pongamos caras raras, vale, pero Hombre, hay es gustos, especial. hay gustos para todo. Sí. ¿Eh? ¿Cómo has dicho? A flotador requemado por el Manguito sol. chamuscado. Ese olor a muñeca requete quemada porque el niño se ha vuelto pirómano. Madre mía. A ver, te he dicho que era terrorífico. ¿Es o no es terrorífico? Sí, es terrorífico. Terrible. Ay, madre mía. Papel. Allá, no te queremos oler. Lo chamuscamos a veces huele igual. Madre mía, madre mía. Desde luego, Es especial. mensaje para todos. En cuanto haga la reseña, habrá un Black Sugar maravilloso, fantástico, que buscará un nuevo hogar. ¿Es el tuyo? Prepárate que va para allá. Y si os aburrís y tenéis un montón de plantas, vainillas y todas las notas esas, si os aburrís, hacer este perfume. Todo junto. Alcohol y las notas que acabo de decir. Terrible. Bueno, pero aparte de este que yo ya lo preveía que va a ser un poquito terrorífico, Horror. ¿cuál es? Ese ha sido mi teléfono, tranquilas, que están esta mañana con los quiquis y las llamadas que no veas. ¿Cuál te ha parecido más, mejor, tal cual más te ha gustado? El de Beyoncé. El de Beyoncé. Es Total. muy bueno. Total. Ay, qué suave. Ay, sí, madre mía. No, por favor, no lo toques, que me da mucha entera, eres malvada. Este es el más barato Y de... bonito. Es el más barato de todos los que hemos mostrado, presentado hoy. El más barato Es muy bonito. de todos. Y sin embargo, no me cabe la menor duda. Déjame tu manita preciosa. Ay, si luego ¿De me qué voy es? a duchar. Bueno, Se va a ir. pero es que huele genial, huélelo. Me he puesto en la nariz. Guau, Huele muy bien. tremendo. Fantástico. Huele muy fresco. Mirad. Fresco, elegante, huele muy bien. Exactamente, hasta elegante. Es que la orquídea es una flor tan bonita que da una cosa tan especial. Fijaros, ni Oh. Dolce y Gabbana, ni El Nicho, ni, por supuesto, Aquolina. Dime, El de... Creo que ha sido ese. sí, el Dolce y Gabbana, pero El de flores blancas, creo que habías dicho. el de Dolce y Gabbana, lo que pasa que es que se siente un poquito más adulto, ¿sabes? La conjunción de esas flores blancas es más, mira, te voy a decir una cosa. Pero solo una. Una Ya lo has dicho. con muchas cosas dentro. Mira, muy sinceramente, esta composición de este Dolce y Gabbana ya la he visto, ¿vale? Porque tiene conjunto de flores blancas con ligero toque dulce en el fondo. ¿Dónde hemos visto eso? El perfume de Voce Viva ya lo tiene. Es verdad. Flores blancas Ay, con vainilla Voce dulce Viva. de fondo. ¿Me entiendes? Qué bien Y huele ese perfume. ahora el Voce Viva Intense, más intenso, tiene esas mismas notas con tono dulce en el fondo. Y ese mismo aroma no es nada nuevo porque si nos ponemos a buscar aromas con flores blancas, con dulzor en el fondo, ¿cuántos encontramos? Así. Entonces, de primeras, nada más probarlo, mira, es que huélelo. Es que hasta te va a recordar a Voce Viva. No, es que me ha nublado el olfato. Te has quedado ciega con el... Me he quedado croquis. horror con el este quemado. Pero la cosa es que el Dolce y Gabbana es bueno, se ve bonito, femenino, floral. Es que gesticulas mucho, te están invitando un buen rato. Gesticulo. Yo hubiera podido ser estas personas que hacen el lenguaje de signos. Eso no me faltaba. Yo Eso pensaba porque que me ibas encanta. a decir los mimos. Me encanta. No, mimo no. Profesiones para personas que gesticulan mucho. Traductor de sordomudos y tú mimo. Estamos. El calor nos está llevando por otro lado. Qué calor Bueno, hace. pues nada, lo vamos a dejar aquí antes de desvariar un poquito más y nada más, amores.
Vamos a reseñarlos, vamos a probarlos, vamos a ver ¿Por cómo qué es en dices en profundidad. plural? Yo no salgo en tus reseñas. No ¿Por sales qué lo en- dices en plural? Pero porque lo pruebas todo conmigo. Ah, Porque claro, te pero yo digo- no salgo en tus reseñas. No, pero cuando lo estamos probando te digo, Marina, tráeme para acá esa manita. Ujú. Y luego me das tú también tu opinión para que nosotros la trasladamos, ¿verdad que sí? Pues nada más, amores, vamos a hacer las cositas. Si necesitamos Me quedo un con el poquito café. de café con el Aquolina que nos ha dejado... Ay, pero el Beyoncé huele muy rico. Me encanta, me encanta, me ha encantado. Le encanta mi mano. Bueno, nada más, amores, ahora sí que ya nos despedimos. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.